Bueno, muy buenos días, compañeros del curso de Psicología Política. Nuevamente nos encontramos el día de hoy. Vamos a hacer una socialización o un debate en torno a la siguiente pregunta. ¿Qué comportamientos sociopolíticos ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Entonces, pues el día de hoy voy a iniciar la socialización o el debate hablando un poco sobre esta pregunta. Pienso que en Colombia el conflicto armado ha marcado drásticamente el contexto sociopolítico, ya que ha sido un conflicto interno de más de 50 años que se ha trasladado a una polarización política o a una división en nuestro país que claramente ha influido en las comunidades que también han tomado partido de este conflicto. Se han creado algunos paradigmas en cuanto a la política y a los modelos políticos en nuestro país. De hecho, en la actualidad vemos cómo, o en los últimos años vemos cómo el país ha sido polarizado entre la izquierda y la derecha, razón por la cual hoy en día se están peleando, por decirlo de alguna manera, la presidencia de la República entre un proyecto político tradicional como ha sido el de la derecha y un proyecto político como el de la izquierda que nunca ha tenido cabida, pero que a través de los años ha tomado muchísima fuerza y muy probablemente puedan llegar esta vez al poder. Entonces, ese fenómeno político nace a partir de ese conflicto armado, creando esos fenómenos sociopolíticos. Es muy interesante la postura que comparte el compañero Edinson y cuando hace referencia al contexto en el que nos encontramos en la actualidad. Estamos a puertas de una elección presidencial y pues en Colombia para nadie es un secreto que a pesar de ser un país que se supone elige sus líderes o gobernantes a través de la democracia, tenemos muchos sectores en el país, sobre todo contextos rurales, que están vetados por esta influencia del conflicto armado y por organizaciones al margen de la ley que históricamente han dominado estos territorios. Eh, Más aún cuando el Estado no tiene la capacidad y la autonomía para hacer presencia en ciertos lugares del país donde los afectados directamente son la población civil, la comunidad, los líderes sociales, y es muy popular o muy común que en pleno siglo XXI veamos que las diferencias de opinión dan para quitarle la vida, sesgarle la vida a personas, a líderes en comunidades, en territorios que han venido defendiendo lo mismo, la comunidad, el territorio, que han querido que las cosas, digamos, se hagan de una manera adecuada para el beneficio comunitario. Es importante resaltar que son muchos años. Históricamente Colombia tiene una deuda, sobre todo con el sector rural en cuanto a conflicto armado se refiere. Por supuesto, en los centros urbanos también se ha evidenciado el conflicto armado, pero los más afectados, sin duda alguna, son las personas, las comunidades rurales que se han visto aisladas y han quedado en medio de un conflicto que no les pertenece realmente. Pues tal como lo dice el compañero, pues sí, estas personas, o sea, se supone que están en sus municipios, en sus veredas, y son estas los que se ven mayormente afectados porque en cuanto a servicios médicos, en cuanto a educación, en cuanto a seguridad, bueno, como todos sabemos sobre los desplazamientos forzosos, asesinatos, torturas. Entonces yo creo que aquí, bueno, esta violación de derechos humanos
y bueno, esa ausencia del Estado, porque pues no han implementado las estrategias necesarias para ponerle fin a esta situación. Por el contrario, yo recuerdo hace unos años que había como un choque de opiniones donde decían que los excombatientes de los grupos armados que iban a entrar al Congreso. Entonces muchas personas decían como que no, pues yo prefiero verlos en el Congreso a no verlos pues en la guerra. Pero otras personas decían como que no, porque ellos van a entrar y nos van a tener en una dictadura. Entonces, los mismos del Estado quieren como crear ese miedo y ¿se niegan a qué? Se niegan ¿a qué? A actuar frente a esta situación. Entonces, si nos damos cuenta, dentro del mismo Congreso hay muchas personas que pertenecieron a grupos armados. Entonces, en gran parte yo considero que el conflicto armado pues instituyó en Colombia un comportamiento basado como en la desesperanza, como en la apatía y sobre todo en la falta de memoria. Porque, bueno, de pronto nosotros en esta situación en esta situación nos encontramos pues bien. De pronto donde vivimos no vemos no vemos la guerra, no vemos a diario cómo matan personas, cómo desaparecen, cómo nos quitan las cosas, pero pues yo creo que hace unos 20 años, por lo menos por esta zona, pues estaban los paracos y ellos, o sea, si de pronto acá en el pueblo había un man que era borracho, entonces si no les gustaba venían y lo mataban y ya. Entonces es eso, es como esa conducta, como ese olvido. Y muchas veces nosotros somos apáticos por eso, porque de pronto nos dicen algunas estrategias para, para desmovilizar a estos grupos armados y simplemente decimos, no, pero es que como nosotros no somos los que estamos viviendo esta situación. Excelente, Entonces, compañera. Hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, entonces, apoyando lo que ustedes vienen hablando, compañeros, entonces, pues es correcto, la población civil de las regiones afectadas, lo vemos por los enfrentamientos armados que hay en Colombia, que sigue estando expuesta a los actos de violencia, como lo pueden ser los homicidios, ataques directos, secuestros, los reclutamientos forzados, al cual muchas personas, pues en este caso, se ven obligadas a huir y abandonar sus pertenencias. Entonces, pues en esa parte es donde la población civil se ve, pues en muchas ocasiones afectada. Entonces, en este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados con los ilegítimos. Entonces hay una parte que pues a mí, o me acuerdo en ese entonces, que creo que fue bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, donde se trató pues para bienestar de la comunidad, de la nación, poder tratar el proceso de paz, donde este proceso pues tenía beneficios a estas personas para que se desmovilizaran. Pues creo que en su tiempo pues de pronto se pudo ver de pronto menos violencia, pero en la actualidad podemos ver que todavía hay mucha violencia, que todavía hay guerrilleros, paramilitares, no en la gran cantidad, como lo decía la compañera Sara, que se pudo ver hace 20 años, pero pues la idea es que pues que algún día podamos llegar a tener una comunidad sin conflictos, sin violencia, sin guerrilleros, sin que las personas tengan que huir de sus casas. Sería bueno. Excelente. Compañeros, como cada uno está dando su aporte y hablando sobre el conflicto interno que tiene Colombia, sobre la problemática de grupos armados ilegales, entonces las teorías de comportamiento político o conducta política como aspecto de la ciencia política, las cuales intentan cuantificar y explicar las influencias que definen la visión política y la ideología y los niveles de participación política. Entonces, ¿qué podemos decir acá?
que hay varios comportamientos sociopolíticos que generan el conflicto armado. Uno de ellos es la falta de participación en las votaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no apoyamos tal vez los gobernantes que creen que tienen las mejores propuestas, muchas veces, porque todos pues muchas veces caen en la corrupción, ¿no? La segunda sería la influencia de intervención en el voto. Muchas personas votan, pero no, o sea, no votan por conveniencia, sino muchas veces que porque les compraron el voto, que porque les obligaron a votar, pues aunque, pero muchas veces se ve esas cosas. Por la polarización del poder, por las divisiones sociopolíticas. Entonces, ¿qué podemos concluir en esto? Que los movimientos sociales de nuestro país se desempeñan en un papel de gran importancia y de gran aporte de forma positiva a las transformaciones de equilibrio político, económico y social. Entonces, por eso debemos ejercer el voto y apoyar las propuestas que mejor sean convenientes para la política en Colombia. Excelente, compañera. Ya para terminar, me gustaría dar el siguiente aporte. Pienso que también, lastimosamente, Colombia, a raíz del conflicto armado y ese traslado a la parte sociopolítica, ha vinculado a una comunidad de forma política a raíz del miedo y a raíz del odio, ¿sí? Es un producto muy fácil y muy bueno de vender, y desafortunadamente ha calado en la conciencia de los colombianos durante muchos años, en donde nos han hecho creer que los buenos son los malos y los malos son realmente los buenos. Entonces, creo que estamos llegando a un punto de encuentro o un despertar colectivo de los ciudadanos, en donde realmente estamos siendo un poco más críticos, no estamos comprando el miedo, ni estamos comprando ese odio a la hora de tomar decisiones políticas, y como lo decía la compañera que me antecedió en la palabra, de ser más conscientes con nuestro voto y de elegir realmente lo que nosotros consideramos bueno y pertinente para nuestra calidad de vida. Entonces creo que con esto hemos terminado. Muchas gracias y pues hasta una próxima oportunidad. Gracias, compañeros. Gracias.